Ok, ahora vamos a hablar, vamos a la clase número 5 y vamos a hablar sobre, previo a lo de resonancia, ¿sí? Eso corresponde a la unidad número 2. Vamos a hablar sobre análisis de señales en alterna. Entonces, para los análisis de señales en alterna, pues la forma de onda representativa es una forma de onda sinusoidal, ¿sí? Esta es la forma de onda representativa en alterna, llamada también función seno, y esta se utiliza tanto para señales de voltaje en función del tiempo o de corriente en función del tiempo. Bien, ok, entonces ahora, recorrido de la corriente, pero ¿cómo es cómo se hace el recorrido de la corriente? Bueno, previamente podemos decir que la corriente en alterna quiere decir que el circuito posee dos polaridades, en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. Cabe destacar también que la simbología en alterna de alimentación sería esta que tenemos acá. Ok, entonces vamos a relacionarlo primero en el semiciclo positivo. ¿Qué pasa en el semiciclo positivo? La corriente circula en este sentido, en el sentido horario, ¿sí? Y luego, en el semiciclo negativo, ¿qué pasaría? Lo hace en sentido antihorario. Bien, es en realidad, y por eso es que se le dice que posee dos polaridades. Y esa polaridad pues va cambiando de acuerdo pues a una determinada frecuencia. Parámetros fundamentales. ¿Cuáles son los parámetros fundamentales que debemos tener en cuenta en todo lo que son análisis de señales en alterna? Primero que todo la amplitud, pero ¿qué es la amplitud? Es el punto máximo de la cresta, ¿sí? Llamado también voltios pico. Su unidad es el voltio. Cuando estamos hablando de BPP, estamos hablando de voltio pico pico, es los parámetros o la distancia que hay de cresta a cresta. Otros parámetros importantes sería el periodo. ¿Y qué es el periodo? Es el tiempo que tarda, fíjese que en el eje Y controla la corriente o tensión, ¿sí? Ya sea corriente o ya sea tensión. Y en el eje X siempre lo va a controlar el periodo, ¿sí? Y también, pues bueno, va a depender de la frecuencia, pero vamos a, primero con respecto al periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda la señal en dar un ciclo. Bien, su unidad es el segundo. La fórmula es periodo igual al inverso de la frecuencia. Y si estamos hablando de frecuencia, es el número de ciclos que se repite en un segundo. Por decir algo, en Venezuela se trabaja a una frecuencia de 60 Hz, es decir, 60 ciclos en un segundo. Cuando estamos hablando de frecuencia angular, la frecuencia angular también es llamada velocidad angular y es la que determina la velocidad con la que se desplaza el ángulo. Su fórmula es 2pi entre t si tenemos el periodo o 2pi por f si tenemos la frecuencia. Pero, a ver, un ciclo de una onda seno se relaciona de manera gráfica cuando se produce un giro de 360 grados, que es lo equivalente a 2pi radianes. Es decir, pues la longitud de una circunferencia. Entonces, aquí se muestra la relación entre los grados y los radianes para que tengan una idea. Bien, entonces, eso es equivalente en sí a la longitud de una circunferencia cuando se llega a un ciclo. ¿Ok? Cuando estamos hablando de valores eficaces o valor eficaz, es la medida que se observa si tuviéramos, si colocáramos el voltaje, si lo fuésemos a medir en voltios en alternos, ¿sí? Y ese valor eficaz también lo llamamos como BRMS, que significa RMS en inglés, es root mean square, que es raíz cuadrada de la media de los cuadrados. Y su fórmula es voltios pico, la amplitud entre la raíz cuadrada de 2, es decir, voltios pico por
0,7 voltios pico. Bien. Parámetros de una función. Cuando estamos hablando de parámetros en una sola función, es esta función que tenemos acá, que recuerden que cuando está la variable, pues siempre va a ser el tiempo. Y esto que tenemos acá es la amplitud BP. Esto que tenemos acá es la naturaleza de la señal sinusoidal. Esto que tenemos acá es la velocidad angular. Y esto que tenemos acá es el ángulo de desplazamiento. Si no lo tuviera acá, si fuese B en función del tiempo es igual a BP seno de omega t, significa que la señal comienza en el origen. Bien, entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, que los parámetros en todo lo que es la parte de análisis de señales, sabemos que la amplitud es el punto máximo de la cresta, donde la representación gráfica de una señal en la alterna es una señal sinusoidal. Aparte de eso, los parámetros en el eje horizontal, que sería el período es el tiempo que tarda la señal en cumplir un ciclo y la frecuencia es el número de veces de ciclos que se repiten en un segundo. Todos esos términos hay que tenerlos claros, donde el periodo, su unidad es el segundo, la frecuencia, su unidad es el hertz, donde omega es la velocidad angular, es la velocidad con que se desplaza el ángulo, y todo, bueno, viene en función del tiempo.